La Biblia habla de dos reinos. La Biblia no habla de un reino neutral. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. O le servimos a Dios o le servimos a Satanás. O tenemos vida eterna o hay condenación eterna. O estamos vivos o hay muerte espiritual. O sea, la Biblia es bien fácil de entender en muchos aspectos. Así que el que enreda la cosa es uno. Uno es el que se enreda, el que se complica, el que le pone cosas que no son. Recuerde que en el tiempo de Jesús habían dos corrientes religiosas, los fariseos y los saduceos. Los fariseos le aumentaban a la Biblia y los saduceos le quitaban. Hoy en día hay fariseos y saduceos, quitándole y aumentándole. No, la Biblia es clara. Entonces, la gente que vive en el reino de las tinieblas, imagínese solo el título. ¿Cómo se sentiría usted que alguien lo invitara a vivir a un lugar y usted le dijera, ¿y cómo es? Pues te voy a decir cómo se llama ese lugar. Se llama el reino de las tinieblas. Solo el título dice mucho. ¿Qué pasa en ese reino? Pues lo hemos venido viendo. La gente vive en oscuridad. Satanás les ciega el entendimiento. Satanás los llena de incredulidad para que no les resplandezca la luz de Cristo y se salven. La gente está muerta en sus pecados. La gente en ese reino tiene el corazón, lo vimos ayer, está entenebrecido, lleno de tinieblas. Dice la Biblia también que su entendimiento también está entenebrecido, están ciegos, no pueden ver el peligro, en medio de la oscuridad, de la densa oscuridad, ni siquiera saben para dónde van. Ellos no saben para dónde van. Nosotros sí sabemos para dónde van ellos y para dónde vamos nosotros. Así que esta gente está perdida allí, están sumergidas en un río. La Biblia habla de la corriente de este mundo, los empuja a la corriente. Y ellos no saben que al final de esa corriente está su destrucción. Esa es la respuesta del por qué alguien que es inteligente consume licor, que es inteligente fuma, sabiendo que va a dañar sus pulmones, que es inteligente se gasta su platica, que tanto trabaja o le cuesta en cosas que no le conviene. Eso me despeja un interrogante. ¿Por qué? Si hay gente que tiene un buen hogar, va y se tira al hogar por unos minutos de placer. Hay una cantidad de ceguera en el mundo. El mundo está como ciego. Los gobernantes del mundo están ciegos. Los presidentes, los que dirigen las naciones, los que dirigen la salud, los que dirigen la economía. Todo esto, la Biblia dice que todo, absolutamente todo el mundo o el sistema antidios está bajo el poder del maligno. Permítame leérselo de nuevo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, cuando yo entiendo eso, entonces yo salí de ese sistema y por esa razón es que a usted y a mí nos cuesta, esto lo vamos a ver la semana siguiente, ¿por qué es que nos cuesta tanto trabajo avanzar? Porque es que el sistema no está creado para bendecirnos. El sistema está creado para hacernos oposición. La próxima semana estaremos viendo acerca de Mamón, el que controla el dinero. Un lacayo que tiene Satanás que controla el dinero en el mundo. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, cuando yo entiendo que todo el sistema está en contra de los hijos de Dios, pues entiendo por qué a veces somos menospreciados, a veces somos atacados, a veces las cosas son más difíciles para nosotros, pero recuerde lo que dijo la palabra. Mayor es el que está en ti que el que está en ¿dónde? En el mundo. Nosotros tenemos la facultad, no por nosotros, sino dada por Dios para vencer ¿qué? El mundo. Vencer ese sistema. Nosotros no le tenemos miedo al sistema. El sistema nos tiene miedo a nosotros. El sistema de tinieblas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos metemos al sistema, arrebatamos almas y las traemos a la luz. Ese es el trabajo de la iglesia. Pescadores de hombres. Ese es el trabajo de nosotros. Traer las almas acá y en la luz ellos se les va a quitar la ceguera. Lo vimos en capítulos anteriores que la Biblia decía acerca de la iglesia que estaba ciega y le decía, aplica corilio en tus ojos. Corilio era una medicina para los ojos. Corilio es que la palabra trae sobre el ciego
trae luz y trae de nuevo la vista, la visión. Ahora, vamos a hablar hoy acerca de cómo opera Satanás con los velos y la brujería. Y es bien conocido este pasaje en algunos de ustedes que está en Ezequiel, por eso tenga ahí su cuaderno, etc. Y vamos a ver qué dice Ezequiel capítulo 13, versículo 18. Ezequiel 13, 18. Dice la palabra del Señor. Está hablando el profeta Ezequiel. Recuerde que una cosa es el rey Ezequías, que fue el que Dios le alargó los años, y otra cosa es el profeta Ezequiel. Recuerde que son cosas completamente diferentes. Ahora, Ezequiel era un profeta bastante ungido. De hecho, en los primeros capítulos, Ezequiel tiene una revelación de la gloria de Dios. Ezequiel puede ver seres vivientes, ve querubines, seres que tienen varios rostros, varios pares de alas. O sea, Ezequiel vio unas cosas sorprendentes. Ahora, el Señor le dice a Ezequiel, vaya y predique contra los falsos profetas. Realmente, ¿qué es un falso profeta? Es un brujo. Y eso lo vamos a ver hoy, si el Señor lo permite. ¿Qué es un falso profeta? Es un brujo. Si yo estoy en el reino de la luz, soy un profeta. Si yo estoy en el reino de las tinieblas, soy un brujo, soy un adivino. Pero no se confunda. Aún hay gente que dice estar en el reino de la luz, pero no son del reino de la luz. Pastor, ¿los que somos del reino de la luz son los que nos congregamos? No. A mí congregarme no me da un certificado de que estoy en la luz. No. Entonces, equivocadamente, ¡ay, es que se congrega y profetiza! ¿Es de Dios? No. El hecho que alguien se congregue no significa que sea de Dios. No significa que tenga buenas intenciones y no significa que pertenece a la luz. De hecho, a las iglesias cristianas, cuando una iglesia comienza a crecer, que ese fenómeno lo vimos nosotros ya hace varios años, cuando éramos poquitos, y me refiero a poquitos, 20, 30, 50, todos nos conocíamos. Pero en la medida en que una iglesia va creciendo, ya uno no conoce a la gente. Y nos ha pasado con esto de la pandemia que nos ha llegado mucha gente nueva que no conocemos, pero que Dios sabe quién es. Y nosotros oramos, Señor, lo que no es tuyo, que se vaya, que no aguante, que no resista, que no se establezca, que no se quede a hacer daño acá. No todo el que va a una congregación es de la luz, ¿correcto? Entonces, equivocadamente con los ojos juzgamos y decimos, ay, ese hermano lee la Biblia, ay, esa hermana va a la iglesia, ay, esa persona ayuna. ¿Y qué? Eso no es una señal. Los que son de la luz se conocen a través de sus obras. El Señor Jesús dijo que nuestra luz eran nuestras obras. Ahora sí, analice cómo es en su casa, cómo es en el trabajo, conozca bien a su esposa o a su esposo, mire bien sus hijos, mire su conducta. Ahora sí, las obras hablan de nosotros. Por sus frutos, dijo el Señor Jesús, los conoceréis. Ahora, había un tema aquí con el pueblo y Dios está enardecido en este pasaje porque se levantó una cantidad de falsos profetas, adivinos, hechiceros, a lanzar velos sobre la gente a través de la profecía. Recuerde que la palabra hablada tiene poder. Recuerde que una cosa es la declaración, otra cosa es el decreto y otra cosa es la profecía. Son tres cosas diferentes. ¿Yo puedo declarar cosas? Sí. ¿Qué es declarar? Hablar audiblemente. Yo puedo decir, Señor, si me ayudas, mira bien. Eso es una declaración. ¿Qué es un decreto? Es una orden que se le da a Dios. Decreto que mira bien. No, yo no puedo decretar. ¿Qué es una palabra profética? Es una palabra que Dios me dice, di esta palabra y viene de parte del Señor. Ahora, en el cristianismo moderno hay una cantidad, pero una cantidad alarmante de impostores. Hay una cantidad alarmante de lobos disfrazados de ovejas profetizando. Tenga muchísimo cuidado con eso. Muchísimo cuidado. Yo me río y juego y hago chanzas y chévere. Pero en muchas cosas soy tremendamente celoso y soy tremendamente rígido en cosas.
como por ejemplo la palabra que se le declara a la gente. A veces desde el altar se maldice la gente y tira mal y esto, o ten cuidado en el lugar donde tú estás recibiendo una palabra. Ahora, Ezequiel capítulo 13, versículo 18, Dios manda a Ezequiel y puntualmente vamos a hablar de las vendas mágicas y los velos. Di, le dice Dios a Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor. Hay, y cuando usted encuentre en la Biblia, como esto es un estudio más que una prédica, cuando usted encuentre hay sin H, con H es de haber, ¿no? Pero hay es como una exclamación de dolor. ¡Ay! Y cuando usted encuentre los ayes, sobre todo en Apocalipsis, es porque algo grave va a pasar. Siempre que Dios pone un ay por delante, es porque algo grave va a ocurrir. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Puntualmente el Señor se está refiriendo a aquellas y hablándole a mujeres y le está diciendo, ustedes que fabrican vendas mágicas, aquí está la palabra mágica, para todas las manos, hacían manillas y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Escúcheme esto. Resulta y pasa que comenzó en el pueblo un pecado promovido por falsos profetas. Y ese pecado era el pecado de la adivinación. Así que comenzaron a generar entre el pueblo amuletos. Si te pones esto, no te va a pasar nada. Si te pones esto y te cubres un velo, no te va a ocurrir nada. Y pareciese que es algo como fuera de nuestro rango de pensamiento. Pero mire, hoy en día hay personas esclavizadas a cadenas de colores. En la santería se utiliza mucho chaquiras de diferentes colores y cada color tiene una simbología. Y yo he visto gente con 4, 5, 6, 7 cadenas y cada vez se tienen que poner algo más y algo más y algo más. Y Satanás los va esclavizando a eso. Pero por no ir más lejos, hay gente que usa imágenes, crucifijos, etcétera, creyendo como agüero que con eso están protegidos, que con eso les irá bien, que con eso estarán guardados. Eso es lo que estaba haciendo esta gente con el pueblo. Poniéndoles manillas y poniéndoles, ¿qué? Velos mágicos. Por eso aquí dice mágicos. Y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. O sea, desde los viejos hasta los más jóvenes, la gente comenzó a usar velos. Velos. Y comenzó a permitir eso. Comenzó a ver como normal usar algo con lo cual nosotros no fuimos diseñados. Yo he conocido personas buenas, lindas, que Satanás los trabajó de tal forma que ellos dependen de un amuleto para que les vaya bien. Hace unos días pasó una cosa, entre comillas, chistosa. Estábamos con una hermana y había una silla, yo cogí el bolso de la hermana y lo fui a poner en el suelo. No me ponga el bolso en el suelo. Automáticamente se me encendió el bombillo y le dije yo a ella, ¿usted cree ese agüero que la gente dice que si uno pone el bolso en el suelo la plata se le va? Ah, no, una broma, etcétera. Pero créame que hay gente que está atada a eso. Cuando yo no pongo el bolso en el suelo porque la plata se me va, hermano, eso es un agüero. Y los agoreros delante del Señor no van a tener una buena respuesta de parte de Dios. Si yo soy de los que veo una escalera, ahora por prudencia no me va a pasar por debajo de una escalera, pero si yo lo hago, no lo hago por agüero o se me atravesó un pobre gato negro y el que vive con gatos negros, ¿cómo hace? Todo el día se le atraviesa. Y hay gente cristiana atada a fetiches, atada a amuletos. Es una realidad. Mi esposa iba a una convención aquí en Cali hace algunos años, me reservo el nombre donde ella iba, una convención profética. Y una vez trajeron un profeta reconocido que me reservo el nombre y ella me contaba y me decía, no, y cuando se acabó la reunión, el profeta comenzó a vender que si usted necesita para el dinero, yo le vendo la loción del dinero y yo le vendo la loción de si está soltero y yo le vendo la loción de tal cual lo hacen en las tinieblas.
Entonces uno tiene que comenzar a examinar hasta dónde es Dios y hasta dónde ya no es Dios. Recuerde eso. Recuerde que se lo dije hace unos días. ¿Por qué las sectas están llenas? ¿Uno cómo ve las sectas? Las grandes sectas del mundo. ¿Cómo las ves? ¿Vacías? Llenas. Hay sectas. La que comenzó en el Brasil acerca de la oración fuerte, esa secta tiene iglesias en todo el mundo. Cuando este señor José Luis Miranda, que decía que él era Jesús encarnado, había sectas de él por todo el mundo. Y uno dice, qué absurdo que las sectas se llenen. Los testigos de Jehová, y lo digo con respeto, es una secta. Porque recuerde que una característica de una secta es cuando ya no es más importante la Biblia, sino lo que dice el que la preside. Si usted está en un lugar y en ese lugar es más importante lo que dijo el pastor, lo que dijo el apóstol o el reverendo, como le llamen, más que la palabra, hay un problema allí. Cuando en un lugar se exalta más al hombre de Dios que a Dios mismo, hay un problema allí. Ahora, al hombre de Dios se le honra, se le respeta, pero no se le idolatra. Cuando en un lugar se exalta más la denominación, es que nosotros aquí somos de la iglesia presbiteriana o de la iglesia metodista o somos de la iglesia carismática o somos de la corriente que sea. No, nosotros no somos de eso, somos de Cristo. Pero una característica de una secta es que la gente que está allá tiene ¿qué? Velos. Velos. Entonces uno dice, ¿cómo van allá? ¿Cómo se les ocurre ir allá? Y que tráigame la foto del familiar y que bebas el vaso con agua. Y la gente hace todo eso porque hay una veladura, hay unas vendas sobre ellos. Ahora, ¿qué dice el versículo 18? Así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Y me gustaría que usted subrayara esto, para cazar las almas. ¿Cuál es el propósito de una venda mágica? Cazar las almas. ¿Qué es el alma? Intelecto, voluntad, emociones. ¿Qué pasa con el intelecto? Queda nublado, queda entenebrecido. ¿Qué pasa con la voluntad? Queda menguada. ¿Qué pasa con las emociones? Quedan controladas. ¿Para qué hacían esto? El Señor está diciendo, para cazar las almas. Escúcheme. Las almas se pueden cazar, así como se caza un animal y se le pone una trampa, así igual las almas se pueden cazar. Y luego dice, pregunta el Señor, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Dios está aquí furioso y les dice, ¿ustedes van a cazar las almas de mi pueblo para protegerse ustedes? Permítame leérselo en la versión Dios habla hoy y en la versión nueva versión internacional, NBI. Permítame leerle este pasaje. Y diles, esto dice el Señor. Hay de ustedes que andan a la casa de la gente que cosen vendas mágicas para todo el mundo, para que se las pongan como pulseras y hacen velos para que todos se las pongan en la cabeza. ¿Creen que pueden disponer de la vida y de la muerte de mi pueblo según les convenga? En la versión NBI dice, adviérteles, así dice el Señor, omnipotente. Hay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Entonces, esto no es nuevo, esto lleva cientos de años y las tinieblas lo usan. ¿Qué hacen las tinieblas? Lanzan velos, lanzan velos. En la política, ¿qué ocurre? La gente está, mire, yo no me voy a meter en temas políticos, pero aquí la gente dice, es que este gobierno, la culpa no es solo de este gobierno, es de quién eligió el gobierno. Y sabe una cosa, no es este gobierno actual, son muchos gobiernos pasados y que la gente a la hora de decidir, a la hora de pensar, de tomar una decisión que va a generar bendición para el resto de 4 años, la gente está obnubilada,
La gente está ciega, la gente va y cambia su voto por un ladrillo, por un tamal, y luego 4 años lleve del arrume. Hay velos que son lanzados sobre naciones, sobre ciudades, sobre comunidades, sobre personas. Hay velos. Y el Señor dice en el versículo 19, ¿y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan? Matando, y esto es bien delicado lo que vamos a leer aquí, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Voy a volverlo a leer. Ojalá usted lo esté leyendo conmigo. Y habéis de profanarme. ¿Qué es profanar? Es tomar algo santo y pisotearlo. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por un puñado de cebada y por pedazos de pan. Ahora esto es inquietante. Esta gente mataba, dice, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Qué tremendo. Entonces uno se cuestiona y dice, ¿cómo así? ¿Matando a los que tenían que vivir? Sí. ¿Sabe qué ocurría aquí? Resulta que esta gente, con su manipulación, tomaban a la gente buena, les ponían velos. Y escúcheme que yo creo que esto va a ser tremendamente poderoso en nuestra vida. Gente buena con velos iban y pecaban, porque Satanás sabe que si una persona le da derecho legal, él puede traer una enfermedad, él puede traer una tragedia, él puede traer algo. Sí, recuerde, Satanás no puede entrar a menos que yo le abra la puerta. Recuérdelo siempre. Recuerde siempre eso. Satanás no puede irrumpir. Es un principio. Ni Dios ni el diablo pueden entrar por fuerza. Por eso lo he dicho hasta el cansancio. Apocalipsis 3:20, el Señor Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, de cuentico que a mí se me metió el diablo. No, el diablo no se te mete. El diablo entra cuando tú lo dejas entrar. Sencillo. Entonces, ¿qué pasa aquí? La gente buena se le ponen vendas y se los lleva a pecar, a profanar, a hacer ofensas a Dios, para luego con esos argumentos ir y reclamar su vida. Escúcheme con mucha atención. Uno de los trabajos de Satanás es cegar el entendimiento, que la gente no entienda con lo que está jugando. Escúcheme. Si usted tuviera en su casa un jarrón de la dinastía Ming, avaluado en 3, 4 o 5 millones de dólares, yo dudaría mucho que usted cogiera ese jarrón y cogiera una motocicleta y lo pusiera en la parrilla de atrás de la motocicleta, lo amarrara con unas cuerdas y se fuera a andar con ese jarrón ahí. Creo que usted no expondría un jarrón tan valioso de una forma tan absurda. Usted lo trasladaría, si fuera necesario, con todas las garantías, con todo embalado, protegido, resguardado. ¿Sabe qué está haciendo la gente? La gente, como no entiende, están jugando con su alma. Todos los días hay un juego. Hay como el juego de la ruleta rusa, ¿no? Con el alma, con el alma. Todos los días se está jugando con el alma y Satanás está allí. Démosle más, hagámoslo pecar más, hagámoslo profanar más, hagámoslo blasfemar más, hagámoslo que critique, hagámosle que hable, hagámosle que se ate con sus palabras, hagámoslo que maldiga, hagámoslo que se emborrache. Todos los días él está ahí hasta que un día, ¡tran!, se ejecuta. Se rebosó la copa, hermano, y se perdió esa persona. Estaba ciego. Hay velos lanzados sobre la gente. Eso yo lo entiendo. Hay veladuras lanzados.
En la versión PDT del versículo 19, Palabra de Dios para Todos, dice esto. Con sus mentiras han hecho que mi pueblo me profane. O sea, ¿qué hizo esta gente? Llevó al pueblo ¿a qué? A pecar. Permítame decirle algo poderoso. La brujería no le entra a una persona que no tiene puertas abiertas. La brujería no le entra a una persona que no tiene puertas abiertas. ¿Cuándo sí entra la brujería? Cuando hay puertas abiertas de pecado. Le voy a poner una historia que no voy a leer por causa del tiempo, pero que creo que usted la conoce o sería muy bueno que la conociera. El pueblo de Israel viene por el desierto, viene acabando con todo. Viene con el respaldo de Dios. Dios viene haciendo proezas con ellos. De hecho, el pueblo viene de un lugar de pelear contra unos gigantes. Porque no, uno dice, ¿quién peleó con gigantes? David, ¿usted sabía que Moisés también peleó con gigantes? Y sabe, había un rey llamado Seog, era un rey en un lugar llamado Basán, famoso por los caballos de Basán. Y viene Moisés con la gloria de Dios y arrasan con todo. Y se dirigen a una tierra donde hay un rey. Y ese rey va a contratar un profeta. El rey se llama Balac, el profeta se llama Balaam. Así que el rey sabe que viene Israel y no va a enfrentarlo con tropa, con ejército, con infantería, con la caballería real. No, él no va a enfrentar con arcos y flechas, con escudos y lanzas, sino con brujería. Así que él va donde un profeta asalariado, que no es un buen profeta, y le dice a Balaam que venga y maldiga al pueblo por dinero. Balaam no quiere, pero él sube la apuesta y finalmente Balaam se encuentra en el escenario, donde abajo está el pueblo, arriba está el rey Balac, al lado está Balaam y se prepara para maldecir al pueblo. Cuando Balaam, profeta, va a maldecir, porque Balac le dice, yo sé que a quien tú bendigas será bendito y yo sé que a quien tú maldigas será maldito. Tenía peso Balaam. Así que Balaam se alista para maldecir y no puede. No puede. Y así que en vez de maldecir, bendice. Y Balac se enoja. Y Balaam le dice, yo no puedo maldecir lo que Dios ha determinado bendecir. Pero a continuación le da la clave. Le dice, no he hallado iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado en Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. No he hallado iniquidad. ¿Sabe dónde se prende la brujería? En el pecado. Normalmente, antes de que entre la brujería, hay un pecado, hay puertas abiertas, hay cosas que se han hecho en la oscuridad, en el ocultismo, y eso es la puerta para que entre la brujería. Cuando yo estaba enfermo, una de las cosas que tuve que combatir es con el temor. Y una persona cuando está enferma, su fe mengua. Por eso hemos venido dando unas enseñanzas en la iglesia acerca de la fe intercesora. ¿Qué ocurre? Cuando usted no tiene enfermedad, usted es muy bueno dándole un consejo a un enfermo. Claro, porque no es tu cuerpo el que duele. Por eso es que Santiago recomienda que si hay algún enfermo entre los hermanos, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Quién tiene fe? ¿El enfermo o los hermanos? Los hermanos. Porque una persona enferma, su fe mengua. ¿Correcto? Ahora escúcheme esto. Es muy interesante que mientras estaba enfermo de COVID, y como fue una enfermedad tan larga, una cosa son 5 días, le decían, los primeros 5 días son los más duros. Y pasaron 5 días. No, que el día 11 es el día más duro. Y llegó el día 11 y ¿qué cuento? Y llegó el día 15, llegó el día 20, llegó el día 30. Y sabe, un día yo estaba muy angustiado y estaba muy lleno de temor. Y entonces ese día llamé a mi pastor, estuvimos orando y él me dijo, mijo, ten cuidado con el temor, porque el temor es un pecado.
Y el pecado recurrente del temor es una puerta abierta. Y yo entendí eso. Dije, sí, temer es tan pecado como robar. Temer es tan pecado como mentir. Es un pecado recurrente, permanente, constante. Entonces, ¿qué hace Satanás? Lleva a la gente a temer todo el tiempo, y el temor, dice la Biblia, trae ¿qué? Castigo. Escúcheme. El temor trae castigo. Ay, ¿por qué a ese hermano que era tan santo le hicieron brujería? Hermano, porque de pronto Satanás lo llevó a temer y el temor le abrió puertas, y las puertas fueron la vía de acceso para que entrara Satanás. Ahora, en la versión PDT del versículo 19 dice, con sus mentiras han hecho que mi pueblo me profane. O sea, los brujos llevaron al pueblo a profanar a Dios. Entonces, todos estaban untados. Mire qué problema tan tremendo. Lo que hacen por unos cuantos granos de trigo y unas cuantas piezas de pan, así matan a los que no merecían morir y dejan vivir a los que no merecían vivir. Permítame leerle en la versión Reina Valera el siguiente versículo. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, hay un ay sobre los brujos, los de las vendas mágicas, y lastimosamente el pueblo también ha caído en este juego. Versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. ¿Qué dijo Dios? Yo estoy en contra de eso, de esos velos que ustedes están lanzando para cazar ¿qué? Las almas. Vuelvo a decirles, esto es un tema espiritual. Aquí no estamos hablando de plata. Yo la libraré de vuestras manos, dice el Señor. Entonces, cuando una persona tiene velos, yo puedo ir a Dios y decirle, Señor, Padre Celestial, ¿podría librar de esas vendas mágicas a mi papá? ¿Podría librar de esas vendas mágicas a mi tío? ¿Podrías librar de esas vendas mágicas de idolatría a mi abuelita? Y dice, yo las soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a soltar las almas. Y luego dice en el versículo 21, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Cuando yo oro por velos, ¿cómo debo orar? ¿Ato los velos y los echo fuera? No. Los velos no se atan. ¿Los velos qué? Se rompen. Ya lo vimos en días pasados. ¿Cómo se rompió el velo del templo? De arriba abajo y por la mitad. Mateo dijo de arriba abajo y Lucas dijo por la mitad. ¿Rompe qué? Los velos. Para que yo vea la respuesta, para que yo vea la salida, para que yo vea las consecuencias. Rompe los velos de ese esposo que no quiere cambiar. Rompe los velos de ese marido que golpea, que maltrata, que es odioso y luego pide perdón. Rompe los velos de aquel que ha hecho algo malo y le parece que no fue nada malo. Hay gente que está tan ciega que le hizo la vida miserable a alguien y luego se quejan y dicen, yo no entiendo por qué me odian. Está ciego, mano. Está ciego. Luego dice el versículo 22. Por cuanto, Dios está llamando a cuentas, ¿no? Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. ¿Qué hace esta gente? Entristece con mentiras el corazón del justo. Y este pasaje me gustaría, si usted puede, cópielo y péguelo en algún lugar. Al cual yo no entristecí. Y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. ¿Qué hace esta gente? Al justo lo afligen, al malo lo empoderan. Escúcheme. Ese es el sistema antidios. Si yo les quiero resumir el sistema antidios o el mundo que dice la Biblia, eso es lo que hace. Con mentiras entristece al justo y con mentiras
empodera al malvado. Por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo, por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Este pasaje, el 22, en otra versión dice, porque ustedes han entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido. Qué tremendo es esto. Hay gente especialista en venir y traerte cargas que no te ha mandado Dios. Hay gente que es especialista en sueños y yo soñé que Dios estaba bravo contigo y la persona se entristece y aquí está diciendo Dios, ustedes entristecen con sus vendas mágicas, con sus velos mágicos a gente que yo no he mandado a entristecer. Gente que se aprovecha de una posición, de un estatus, se aprovecha de algo que hacen espiritualmente, pero no son de Dios. No son de Dios. Ay, ¿cómo le parece, hermano, que tuve un sueño con usted horrible? Cuando a mí me salen con esas bobadas, yo le digo, no me lo cuente, anúlelo. Ay, pastor, no me lo cuente. No me lo cuente. Porque finalmente si lo cuenta, lo declara y me lo guarda en el corazón y seguramente me va a causar preocupación. No me lo cuente. Yo estoy seguro en manos de quién estoy. Ay, pastor, y es que yo en la iglesia y yo soñé y que eso es que entraba una serpiente como una boa constrictor gigante, pastor. Y hermana, tranquila, cancele eso. Hay gente que en su emoción se dejan llevar por cosas. Y aquí dice, hay gente que fue afligida y le dijeron, y Dios está bravo contigo, y Dios esto, y Dios ya esto, y ya. Y Dios está diciendo aquí, yo nunca dije eso. Yo nunca pedí que los afligieran a ellos. Ahora, ¿a través de qué se utiliza eso? A través de vendas, a través de velos, a través de brujería, a través de hechicería. Hechos capítulo 8. Ay, pastor, pero eso bueno, Antiguo Testamento. Bueno, Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8, versículo 5. Hechos 8, 5. Y es muy interesante porque aquí vemos el mover de la iglesia primitiva y nos encontramos con una historia muy interesante. Hechos 8:5. Los discípulos se esparcieron y comenzaron a predicar en diferentes lugares, y comenzó Dios a moverse. Y Felipe llega a Samaria. Recuerde que Samaria, samaritanos, amigos, enemigos de los judíos. Así que Felipe llega a Samaria. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Trayendo luz. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué tenía Felipe? Palabra y respaldo en milagros. Oyendo y viendo, ¿correcto? Ahora mire lo que dice el 7. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces o gritando, y muchos paralíticos y cojos eran levantados, eran sanados. ¡Qué poderoso! Felipe predicaba, pero también habían señales, milagros, y eso comenzó un avivamiento en Samaria. Pero aquí aparece un tipo llamado Simón el Mago que se había hecho pasar por un profeta verdadero. Pero había, dice el 8, así había gran gozo en aquella ciudad. Mucha alegría. Claro, todo el mundo feliz. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y si usted tiene como resaltar, subraya esto. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Un mago que engañaba a Samaria y se hacía pasar por un grande de Dios. Un mago. Un brujo, haciéndose pasar por un grande de Dios.
A este, la Biblia dice, a Simón el mago, antes de que llegara Felipe, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos. ¿A quién? A Simón. Mire que ellos decían, este es el gran poder de Dios. Y dice, y le oían, desde el pequeño hasta el grande, todos le oían. Y luego dice el 11, y le estaban atentos. Y la Biblia me muestra todo, dice, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Qué había hecho el mago? Se había hecho pasar por alguien grande. Les había lanzado velos. Estaban todos tan ciegos que todos le oían atentamente. Y ellos le creían. Y dice la Biblia, y la Biblia revela todo. Dice, con sus artes mágicas había engañado por mucho tiempo. Era un brujo. Ahora, ¿qué ocurrió? Llegó Felipe y se les acabó el velo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Llegó uno que les desbarató todo. Usted tiene esa misión. Usted es una persona asignada a una comunidad específica para traer ¿qué? Luz. Usted no va a llegar a pelear. Predique el evangelio. El evangelio por sí mismo trae luz. Pero dice el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Ahora, ¿quién creyó? El mago, Simón. ¿Quién se bautizó? El mago. Ahora, la Biblia habla de gente que cree por un tiempo y vuelven atrás, colocando como ejemplo los corazones como terrenos. Y hay un terreno que habla del sistema antidios, el que cae entre espinos, dice, y la semilla que cae entre espinos, la semilla fue creciendo juntamente con los espinos, y los espinos ¿qué? La ahogaron. Esa persona cree por un momento y luego se va tras los afanes de la vida. Así que el tipo cree, se bautiza, pero no es del reino. Escúcheme, no es del reino. A mí no me venga con cuentos. Ah, que es que yo me bauticé, a mí no me vengan con cuentos. Una persona es del reino cuando nace de nuevo, hermano. Y nacer de nuevo, hay que morir para nacer, y nacer de nuevo toma tiempo. ¿Y qué ocurre aquí? El tipo estaba atónito. Uy, los milagros. Uy, yo nunca había visto esto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Ahora enviaron a los pesos pesados. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. No había venido el Espíritu Santo todavía, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recuerde, se bautizaron y creyeron, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Se recibió a través de qué? La imposición de las manos de dos megapóstoles como Pedro y Juan. Ahora, yo cuestionaba la conversión de Simón el mago. ¿Por qué? Porque en el 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Cuál era la motivación de Simón? ¿El reino? ¿La salvación? No, poder. Y se le ocurre a este tipo ofrecerle dinero a nada más y nada menos que a Pedro. Nada más y nada menos que a Pedro, que años atrás había casi matado a alguien que intentó arrestar al Señor. Y les ofrece dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Mercaderes de la fe. ¿Qué quería este hombre? Seguir engañando a Samaria. O irse a otro pueblo a seguir engañando. Entonces Pedro le dijo, tu dinero
perezca contigo, te mueras con tu dinero. Mire la declaración de Pedro. Tu dinero muera contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios y le da la oportunidad que se le dará a todo el mundo. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo estaba el tipo, Simón? Dice que creyó y se bautizó, pero seguía estando en tinieblas. En amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estaba el tipo sumergido en la oscuridad. En una próxima oportunidad seguimos. Mañana, si Dios nos presta la vida, seguimos con el tema de los velos, de las vendas. Y yo creo que ya después de tanto analizar esto, nos ha quedado bastante claro. Vamos a orar y terminamos en esta hora. Padre, gracias te damos, gracias. Señor, quita de mí toda venda mágica, todo velo. Quita de mí, Señor, todo lo que ha sido lanzado sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre la comunidad cristiana, volviendo al Padre, sobre mis amigos. Hoy rompemos los velos en el nombre de Jesús. Señor, ven y rescata las almas que están cautivas con vendas mágicas. Hay almas que están cautivas, fueron casadas, están encerradas. Ven y trae libertad sobre esas almas, Señor. Ven y trae libertad sobre ese que toma frecuentemente y dice, yo quiero dejar esto y no sé cómo hacerlo. Sobre ese que está delinquiendo y dice, yo no quiero más para mí esta vida, pero no sé cómo dejarla. Sobre ese que está a punto de acabar su existencia en la tierra y su alma se va a perder para siempre. Quita las vendas mágicas lanzadas por brujos, por hechiceros, por agoreros, santeros, paleros. Derriba altares, Señor. Todo altar de brujería en contra de nosotros, todo velo negro con nuestro nombre. Apaga ese velón, destruye eso, Señor, en el nombre de Jesús. Y vuelve el baldón sobre ellos. Y oramos en esta hora, Señor, para que traigas libertad sobre los cautivos, las almas cautivas. Dice que tú las soltarás y volarán como aves al vuelo. Suelta las almas, Señor, suelta las almas de nuestros amigos, suelta las almas de nuestras familias, suelta las almas de ese hijo, de esa hija rebelde que no sabe cómo salir de ahí. Suelta, Señor, suelta. Rompemos los velos, rompemos las vendas, rompemos, Señor, la ceguera, Señor, ahora con la luz de Cristo, que venga y resplandezca sobre ellos. Y en el nombre de Jesús, todo Simón el mago infiltrado en nuestras comunidades religiosas, desenmascáralo. Sácalo a la luz. Muéstranos quién es. Y o se arrepiente o que se vaya, Señor. O se arrepiente para salvación o que simplemente no aguante la presión y tenga que salir de nuestra comunidad. Señor, y aquellos que han recibido una palabra no profética, sino de adivinación, que les trajo aflicción, y tú dices, yo no mandé a entristecer a esa persona. Hoy, Señor, toda palabra que nos lanzaron de fracaso, que nos desechas, que ya no servimos, que ya perdimos la oportunidad, que ya no hay nada más que hacer, que ya estamos condenados, que ya somos un fracaso. Señor, yo hoy renuncio a eso y destruyo con otra palabra esa palabra y la declaro sin poder en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre eterno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer inamovibles en la sana doctrina y ayúdanos a arrebatar almas, a ganar almas para tu reino, Señor. Haz que la gente nos oiga cuando hablemos. Danos los oídos de las personas. Respalda nuestra enseñanza de la palabra con señales, con milagros. Y danos el poder y la facultad y la gracia divina para hacer tu obra en esta tierra con un corazón limpio. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.